Y al cabo de 2 meses vuelvo a caminar por el mismo sendero y a la de que miro para el frente, a 200 metros, veo la puta piedra con la que me torcí. Entonces, yo lo primero que hago es evaluación de la información. Digo, ¡up! La piedra con la que me torcí. Ante un peligro, mi amígdala dice, colega, abre los ojos, late rápido, hiperventila, y te da 3 opciones. Una, me quedo quieto, no hago nada. Analizo y voy por el otro lado. 2, que va, ni de coña, me doy la vuelta para casa. No quiero volver a pasar por esto. 3, voy a por la piedra. Por mis huevos, que voy a pasar encima de ella y no voy a torcer el tobillo. Esas son las 3 opciones que tenéis ante un peligro, ¿sí? En función de cómo hayáis sido educados y las experiencias previas, tomaréis el camino A, el camino B, el camino C. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Todo lo que viene después, ¿vale? Es lo que va a reforzar un patrón. Si yo me he educado en, uy, no te subas ahí que te caes, no andes descalzo que te va a coger el frío, lava las manos que se te va a infectar. Si yo estoy emitiendo mensajes permanentemente en una edad tan noble como de los 0 a los 8 años de peligrosidad ante cualquier conducta, en mi mente se va a generar un mundo de peligro. Ese es el niño aprensivo, el adulto aprensivo, el mayor hipocondríaco. ¿Vale? Hay más matices. Pero esto está estudiado y esto es así. Con lo cual, aquí tenemos una noble mujer, que la conozco, que es esta chica que está aquí. Levanta la mano. Vale, ¿qué tienes a día de hoy? No, años. 12 años. 12 años. Ha pasado algunas cosas no importantes, pero se está educando en el no dolor. ¿Vale? O mejor dicho, en entender el dolor. ¿Sí? ¿Y sabéis qué es lo mejor que podéis hacer para desaprender el dolor? Ejercicio físico. Apuntarlo por ahí en la libreta. Ejercicio físico. Ejercicio físico puede ser caminar. Puedes ir a un gimnasio. ¿Vale? Puede ser hacer alguna actividad lúdico-deportiva, movimiento. Ahora veremos por qué. Es la gran herramienta. Yo a día de hoy el ejercicio físico lo llamo la polipíldora, porque vale para todo. No hay nada en el mundo que tenga mayores beneficios para la salud que mover el culo. Y hago un paréntesis, ¿vale? Porque lo de la polipíldora no es mío. Hace 4 años, antes del confinamiento, en un máster que estaba acabando en Madrid, había una bióloga no, era una médico que me dijeron, tienes que ir, que es muy buena, hace unas charlas de puta madre y tal. Y no tenía ni putas ganas de viajar a Madrid, pero fui por ella. Y fue sentarnos, entrar, y empezó la charla, la voy a imitar. Empezó la charla, no sabéis de dónde vengo. Vengo de Estados Unidos de hablar con mi homóloga de allí. Había allí 100 personas o más, y eran todos médicos, todos sanitarios. Y nos cuenta, la resumo porque fue muy larga, que fue a Estados Unidos a hablar con esta persona para compartir datos, ¿no? Y esta persona es, en Estados Unidos, la mayor experta en análisis de los beneficios de la actividad física y del deporte en la salud. Vale, hasta ahí todo bien, hijo, pero es que no les de ahora. Es que esta persona, que tiene una charla colgada en TED, luego si queréis paso el enlace, se dedicaba a otra cosa, era investigadora de otra cosa. Y a 3 días de defender su tesis doctoral, le dio un parraque en la ducha. La yanqui, no la española. Lo estoy contando como lo contaba la española. Le dio un parraque en la ducha. Y le dijo, bueno, normal, el estrés, voy a presentar la tesis. Bueno, siguió. Pero es que el día siguiente le dio otro, entonces se asustó. Y ya fue por urgencias, la miraron y dijeron, tía, mira la analítica, mira cómo estás hecho una mierda, ¿a dónde vas así? No puedes hacer nada así. Y suspendió la defensa que la tenía el día siguiente. Y empezó a cuidarse, empezó por hacer un poquito de ejercicio y comer un poquito mejor. Empezó a mejorar, dejó la tesis que estaba dando y empezó a hacer una metaanálisis de los beneficios de la actividad física en la salud. Modulación de dolor, respuesta hormonal, ¿vale? Niveles bajos de triglicéridos, colesterol, convirtiéndose a día de hoy en la mayor investigadora
que no es investigadora, recopila datos sobre la salud. Y su tesis doctoral ha sido esa. ¿No os parece apasionante que esta persona, a raíz de un drama personal, haya puesto un cambio en su vida, dejado algo que era para ella principal, que era ser doctora en una cosa y lo ha sido en otra, porque se ha dado cuenta que no iba por el camino adecuado? A mí me parece increíble que alguien sea capaz a un día, 2 días, de defender su mayor trabajo en los últimos años y cambiar, pero radicalmente. Cierro el paréntesis. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Vamos a ver si somos capaces de ahora de defender este argumento. Entonces, entender el dolor es la clave. Y la manera de hablar del dolor, podemos hablar de muchos. Y toco el chito y digo, hostia, en Dios, me acabo de hacer daño. Ese dolor va por un cable, llega a la columna, que es donde está la médula, y de ahí coge la autopista, ¡pam!, para arriba y llega al cerebro. Llega a la parte del cerebro donde el cerebro reconoce el dedo. Y el cerebro dice, tienes un dolor en el dedo índice derecho. Vale, y emite una respuesta. La respuesta es a los músculos. Y les dice, quita la mano de ahí, melón. Y la quita. ¿Se entiende? Dolor agudo. Lo recibo, llega, se transmite, se reconoce la zona donde me duele, porque el dolor no está aquí, ¿eh? El dolor está aquí. ¿Me explico? Se reconoce aquí. Aquí hay un receptor. Depresión que dice, como te pases depresión me chivo. Se chiva, se reconoce, emite respuesta, triple retirada. Triple retirada, si os fijáis, siempre que duele algo, quitamos. Se llama triple retirada porque retiras todo el brazo y toda la pierna, las 3 articulaciones. Pellizco a todos y a ver lo que hacéis. Si yo os pellizco aquí, nadie me hace, ole, pellizco otra vez. No, cuando te pellizcan, ¿qué haces? No. Por eso se llama el reflejo de retirada. Dolor agudo, fácil de entender, ¿vale? Sí. Es la línea rosa, ¿la veis? Aquí estaría mi dedo, el cable, sube, se interpreta y respuesta para abajo. Quita la mano. Es el verde, ¿eh? Fijaros, ¿veis que sube por el mismo sitio? ¿Sí o no? Sube, 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 pero llega aquí y dice, vete para ahí. Vete para ahí. Como lleva mucho tiempo,